Buenas noches, familia. Dios los bendiga grandemente. Gracias al Señor que podemos finalizar el día del Señor celebrando y escuchando de su palabra, que nosotros podamos ser maravillados por ella y por su evangelio. Así que les pido por favor que en esta ocasión que vamos a hacer una pausa del libro de Job, vamos a estudiar o meditar en otro texto de la Escritura. Así que les pido por favor que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Hoy vamos a ver el libro de Filipenses o la epístola de los Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Les pido por favor que nos pongamos de pie para honrar la santa palabra del Señor, por favor. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y sea hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra en boca de tu salmista, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, danos de tu favor, danos de tu bendición y de tu gracia, Señor, porque sin ti nada somos. Necesitamos de que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón, para percibir y discernir lo que nos quieras hablar hoy. Te pedimos, Señor, que nuestros ojos y nuestro corazón estén abiertos de par en par para contemplar la hermosura de Cristo, Señor. Te pedimos que esta palabra se siembre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que nos llenes de un grande amor y de una sincera devoción por Cristo Jesús. Te ruego, Señor, por amor de tu nombre y de tu misericordia, que esta palabra llegue a los corazones de tu pueblo, que tú los salves, que tú los edifiques, Señor, para que en todo vean tu gloria, Señor, y vean la gloria de tu bendito y santo evangelio, Señor. Danos de tu gracia. Te clamamos, Señor, porque nos des de esta hermosa bendición de escuchar misericordia a través de tu palabra, Señor. Y también, Señor, te pedimos que concedas de tu gracia para quien predica, Señor. Me hago a un lado, habla tú, Señor. Te lo rogamos, habla tú. Porque por lo mismo, Señor, clamamos, habla, Señor, que tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, familia, por favor. La epístola a los Filipenses. Quien no conoce esta epístola, esta es prácticamente una de las epístolas o cartas favoritas de los cristianos. No es que sea más importante que las demás, sino que sencillamente como que tú y yo nos identificamos o nos ubicamos en esta preciosa epístola que para muchos es conocida como la carta del gozo, la carta del regocijo, la carta de la felicidad del verdadero cristiano.
Y no solo eso, sino que a lo mejor tú estarás de acuerdo conmigo que muchas de las citas del Nuevo Testamento nos referimos aquí precisamente en Filipenses. Por ejemplo, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado, esta es una epístola tan hermosa que curiosamente en el contexto para el cual fue escrito, Pablo fue totalmente privado de todo. Es considerada curiosamente no solamente como la epístola del gozo, sino también parte de las cartas desde la prisión. Es curioso que el apóstol Pablo, viéndose privado de la libertad, viéndose privado de todas sus necesidades, viéndose privado de mucho contacto humano, el propio apóstol diga, gocémonos, que Cristo está a favor de nosotros, que Cristo está con nosotros, que Cristo mora en nosotros. Amado, es tan preciosa esa carta y mucho más el texto que el día de hoy vamos a meditar, vamos a caminar juntos paso a paso. Pero antes nada más para tener un poco de contexto acerca de esta epístola. Esta epístola fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma entre los años 60 a 62 después de Cristo. Y Pablo tenía varios propósitos para escribir esta carta. Y cuando tú y yo conocemos este propósito, entonces podemos comprender a cabalidad por qué esta epístola es considerada como la carta del gozo. En primer lugar, Pablo quería expresar a través de la escritura su gratitud por la ofrenda que recibió de los propios filipenses. En segundo lugar, él quería informarle acerca de sus circunstancias en sus prisiones en Roma, cómo realmente él estaba. En tercer lugar, él escribió para exhortarlos a la unidad. Él quería ver que la iglesia de los filipenses o las iglesias de los filipenses estuvieran unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Y en cuarto lugar, él escribió esta epístola para advertirles de los falsos maestros o de los falsos obreros del evangelio. Bajo tales circunstancias es que el apóstol Pablo escribe estas grandes declaraciones que encontramos en los versículos 7 al 11. Así que yo te invito, amada familia, que a medida que estemos leyendo, tú te examines con estas preguntas. ¿Cuál es tu verdadera razón en la vida como cristiano? ¿Cuál es tu verdadera razón en la vida como cristiano? ¿Quién o qué te sostiene en la vida para seguir viviendo? ¿Y cuál es tu esperanza? Por tanto, amada familia, en el día de hoy veremos que Cristo es la verdadera ganancia, justicia y poder. Que Cristo es la verdadera ganancia, justicia y poder. Por lo tanto, el bosquejo de nuestro mensaje es el siguiente. Nuestro primer punto, la verdadera ganancia, versículos 7 al 8. Versículo 7 al 8. En nuestro segundo punto, la verdadera justicia, versículo 9. La verdadera justicia, versículo 9. Y nuestro último punto, el tercero, el verdadero poder, versículo 10 al 11. Versículo 10 al 11. Así que, hermano familia, vamos a adentrarnos de una vez a nuestro primer punto, la verdadera ganancia. Dice el versículo 7. Pero todo lo que era para mí ganancia. Es curioso porque esta palabra ganancia es una expresión muy propia de la contabilidad. Se refiere a un libro contable en el que se anotan las ganancias y las
pérdidas de un comerciante o emprendedor. Tienen la idea de que como que el apóstol Pablo está cotejando todo lo último que ha recibido de ganancias y todo lo último que ha recibido de pérdidas. Pero también la ganancia tiene el sentido de que es algo de mucho valor en contraste de algo de menos valor. Luego dice el apóstol Pablo, todo lo que era para mí ganancia, para mí. O sea, está considerando, está razonando, está meditando en su entendimiento, en su pensar, en su razonamiento, en su consideración, él estima lo que es la ganancia. Entonces la pregunta es, ¿qué era para Pablo su ganancia según su pensar? Porque no es lo mismo la ganancia que tenemos respecto de Dios a lo que tú piensas que es tu ganancia en la vida. La respuesta está en el contexto. Acompáñame ahí mismo en ese capítulo, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, nótese, en la carne, no en el espíritu. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. ¿Y sabes algo? Llama la atención que el propio Pablo se juzga como irreprensible. Cuando la propia Escritura dice que no hay un solo justo, no hay uno solo bueno, no hay quien busque de corazón a Dios. Pero él se veía así y él lo veía de esta manera. Todos estos títulos, todos estos esfuerzos, todos estos méritos era mi ganancia. Me he esforzado para declarar delante de la ley de Dios de que esto es realmente bueno, de que esto es realmente mi ganancia. Entonces, esto, ¿sabes cómo lo resume Pablo? En el versículo 9 dice, como mi propia justicia. La ganancia de Pablo viene siendo todo lo que hizo Pablo y lo etiqueta de esa manera. Mi propia justicia. No la justicia de Dios, no la justicia que recibes de parte de Cristo, no la justicia que te da el Espíritu Santo haciendo recordatorio de todo lo que hizo Cristo por ti. No, lo que en su pensar dice es mi justicia. Luego dice ahí mismo en el versículo 7, lo he estimado. Es decir, todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado. Y esa palabra también es una palabra contable. Significa poner precio, evaluar algo. Es decir, estoy sopesando esta ganancia si realmente es una ganancia. Si realmente tiene algo de valor para mí. O si realmente tiene algo de valor delante de Dios. Bueno, él dice que la ganancia que él creía, su justicia, que él creía tener, no tenía algún valor. Lo consideraba como una pérdida. Una pérdida. Y cuando hablamos de pérdida significa que es algún bien o valor que ha perdido su valor por sí mismo. Ha disminuido su valía. Ya no vale lo mismo ahora que lo comparas con otra cosa. Ya no tiene el mismo valor que antes. Fíjate cómo es esto. Pablo, todo lo que se había esforzado por ser justo, él dice, ya no es mi ganancia. Esto es una total pérdida. Y lo he sopesado, lo he meditado, me he dado cuenta que realmente todo lo que he hecho no vale nada delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Dice, y luego dice el versículo 7. Todo lo he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Y ahí es donde entra lo maravilloso, hermanos. Dice, por amor de Cristo. Muchos a veces leemos mal porque pareciera que dijera, por amor a Cristo. Como si fuese que por nuestro propio amor, nuestros propios méritos, ganamos a Cristo. Pero no es lo que está diciendo ahí. Lo que está diciendo es por el amor de Cristo. Toda mi justicia que antes tenía, todos mis esfuerzos como fariseo, como israelita, como benjamita, como irreprensible, como celoso. Todo eso es una pérdida en comparación del amor de Cristo. Es el amor de Cristo por el cual considera que toda su ganancia anterior es una pérdida. El amor de Cristo es mucho más valioso que todo lo que Pablo había hecho y que había considerado como una ganancia. Excede cualquier otro valor en este mundo y aún más en este universo. No hay nada que se pueda comparar con el amor de Cristo. La pregunta es, ¿cómo supo Pablo que Cristo lo amaba? La respuesta está también en el propio apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, ojo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él experimentó el amor de Cristo debido a su sacrificio perfecto, debido a su entrega en la cruz para él. Y aún más, si me acompañas otro momento en otra escritura, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15, dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo experimentó el amor de Cristo a través del Evangelio. Amado, amada, ¿has experimentado personalmente el amor salvífico de Cristo por su Evangelio? Porque el amor de Dios se muestra a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay otra manera que Dios pueda mostrar tan grande amor al dar su propio Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Tan grande amor que a través de Cristo Jesús pueda ser librado de la ira de Dios. Eso es amor, amados. Eso es amor. Y dice, el versículo 8 dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y nótese que dice, yo estimo. Está en tiempo presente. En el anterior versículo dice, yo he estimado, está en tiempo pasado. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Cristo Jesús lo convirtió. Cuando Cristo Jesús tuvo ese encuentro en Damasco, lo derribó a tierra y le demostró toda su gloria y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue ahí cuando lo cambió todo. Ahí entendió el amor del Cristo resucitado.
Y aquí dice, yo estimo, es una expresión que tiene la idea de estar haciendo algo continuamente. Es decir, que todos los días está estimando, está valorando el incomparable valor de conocer a Cristo. Todos los días está pensando en eso, todos los días está meditando en eso, todos los días está dando gracias por eso. Es como si pudiéramos entenderlo de esa manera. Yo sigo estimando como pérdida todas las cosas. Y es que la palabra es, él sigue estimando todas las cosas como pérdidas, es en el tiempo presente. Entonces, ¿en comparación a qué sigue estimando? En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Conocer a Cristo es lo mejor que tú puedes vivir. Conocer a Cristo es lo mejor que tú puedes experimentar. Conocer a Cristo es lo mejor que tú puedas experimentar como cristiano, como creyente, como hijo de Dios. No existe ninguna cosa creada en este mundo que se pueda comparar con el valor de conocer a Cristo. Nada. Él es la perla de gran precio. Él es el tesoro que excede todos los tesoros. Él es lo más valioso que excede todas las piedras preciosas. Él es sumamente hermoso y valioso y digno de desear y de amar. Es la razón por la cual tú y yo vendemos todo, dejamos todo, lo queremos seguir. Lo queremos perseguir y queremos tenerlo en nuestras manos. La palabra conocer se refiere a conocer por la experiencia de primera mano. No es algo intelectual, es algo personal, es algo experiencial. Jesús no es una teoría abstracta, no es un mito legendario, es una persona, es el Hijo de Dios, Él es Dios encarnado y Él ha demostrado su amor de gracia por ti y por mí. ¿Y sabes dónde lo mostró? En la cruz, muriendo por nuestros pecados, recibiendo el peso de toda nuestra condenación sobre sus hombros, siendo trabado en ese madero, donde lo entregó todo, expió todo, lo pagó todo, canceló todo. Lo que significa que para nada en este mundo y por ninguna cosa en este mundo me voy a perder del tesoro incalculable de tener una relación y comunión diarias con Jesucristo. No puedo cambiar eso. Él es mi prioridad. Él es mi más grande amor. Él es mi razón de ser y el centro de mi vida. Amado, no puedo cambiar eso. No puedes cambiarlo. Cuando tú amas a Cristo, tú lo que quieres hacer es despertarte temprano para encontrarte con Él en su palabra, para ver su gloria lleno de gracia y de verdad, para ver su evangelio. Tienes ese anhelo de conocerle más y más y más y no te cansas. No te cansas para nada de saber de Cristo. Tanto lo amas, ese amor te consume por el Espíritu Santo, por el grande amor con que Él te ha amado y la misericordia con la cual Él te ha recibido. Porque Él te ha rescatado de esa vana manera de vivir. Amado, tú no hiciste nada para recibir esta perla de gran precio. Y se te ha sido dada por gracia. Tan grande y bella bendición nos lo ha dado Dios. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que la podemos disfrutar, que la tenemos con Él, que será para siempre, para nosotros y con nosotros. Es como si tú y yo dijéramos, quiero conocerla a Él, quiero saberlo todo de Él, quiero amarlo, no me canso de amarlo, de pensar en Él, de leer en Él, de meditar en Él. Esto es mucho más que ser enamorado. Él es mi vida entera. Y Pablo dice,
que Él es mi Señor. No conforme con el hecho de que Jesús te regala la oportunidad, la gracia y la bendición de tener una relación diaria con Él todos los días hasta la eternidad. Te da la gracia de recibir su señorío, su gobierno, su dominio sobre tu vida. Quiere decir que ahora que le conozco a través de su espíritu y de su palabra, con todo mi corazón deseo que Él gobierne activamente mi vida. Con todo el corazón la iglesia anhela y busca el gobierno de Dios por su palabra, por su espíritu. Y si tú de verdad lo anhelas, si tú de verdad lo amas, es porque el Señor te ha dado ese amor por su Espíritu Santo, porque te ha hecho ver que nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó primero a través de su sacrificio en la cruz. Amados, muchos escuchamos esa expresión, sus deseos son órdenes. Quiero que ordene mi vida. Que tú debes de creer que Él ordene tu vida, que Él te instruya, que te encamine en la senda de sus mandamientos, que su voluntad sea realmente tu alimento. Su palabra debe ser dulzura a tu corazón, porque Él es el amado que ama nuestras almas. Luego dice el apóstol Pablo ahí en ese mismo versículo, por quien lo he perdido todo. Y sí, porque literalmente Pablo, el apóstol, lo perdió todo cuando escribió esta carta al punto de quedar preso. Filipenses capítulo 1, versículo 13, Filipenses capítulo 1, versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Pero nótese que lo que está diciendo el apóstol Pablo, que lo que se hace notorio en sus prisiones, no es el hecho de que él esté preso, es el hecho de que por la causa de Cristo que él está preso y él está dando testimonio de Cristo a cualquier gente que se lo rodee. Tú te puedes imaginar al pobre guardia romano al lado de él, encadenado con Pablo, y Pablo hablándole de Cristo. Y el soldado romano no puede moverse porque si no cometería negligencia militar. Pablo todo el tiempo supurando del amor de Cristo y del Evangelio, a tal punto que todo el lugar donde estaba preso sabía que él amaba a Cristo, testificaba de Cristo, evangelizaba de Cristo, no se cansaba de Cristo. Ya me imagino, ya nos tienes harto. Pero no se cansaba. Y la evidencia está en que el apóstol Pablo escribió 13 cartas, más que todos los apóstoles. Nunca se cansó de Cristo porque ese era su ministerio, ese era su don, su llamado, su anhelo, su fuego. El amor de Cristo lo consumía y lo avivaba sobre todas las cosas. Pablo dice, no me importa perder mi derecho, no me importa perder mi salud, no me importa estar privado siquiera de mi sustento. No me importa perder mi vida o mi libertad por causa de Cristo, porque Él supera todo esto y Él es más que suficiente. Cristo te es suficiente. Cristo lo es todo para ti. Jesús dijo en cierta ocasión en Lucas 9:24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Lo que mantuvo a salvo el apóstol, lo que mantuvo con vida al apóstol, es vivir para Cristo. Eso era todo lo que necesitaba para vivir por su causa, perder su vida para gastarla en Él. Hacerlo todo por la causa de Cristo, amados, es la verdadera vida. Luego dice el apóstol, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y la palabra basura tiene dos significados demasiado grotescos. Originalmente,
tiene dos significados. Excrementos, a ese nivel lo considera todas las cosas. O segundo, sobras de comida que se arrojan a los perros. Sea como fuera, ambos significados tienen el sentido de que todas las cosas que considera basura son inmundas. Tú recordarás ¿cuál era la ganancia? Su propia justicia. Isaías, el profeta, dijo en cierta ocasión, todas nuestras obras justas son como trapos de inmundicia. Pablo dice que quiere ganar a Cristo no como algo que lo mereciera, sino porque se lo ha ganado de gracia. Es un premio de gracia. Es una recompensa de gracia. ¿Por qué quiere ganar a Cristo? ¿Cuál es la razón por la que Pablo quiere ganar a Cristo? Por todo el contexto que vimos de sus esfuerzos por ser justo e irreprensible, sus obras justas, es que la justicia de Cristo es mucho mejor que la de él y de cualquiera. Quien está vestido de Cristo, está vestido de su justicia. Amados, ya que somos cristianos, ¿qué ganancias tenemos tú y yo de gracia? ¿Qué ganancias tenemos tú y yo de gracia? El amor, el señorío y la justicia de Cristo, nuestra comunión y conocimiento de Cristo. Eso ganamos como creyentes de Él. Eso ganamos como discípulos suyos. Eso ganamos como hijos de Dios. La pregunta es, ¿vives disfrutando de esta ganancia? ¿Tú estimas de gran ganancia todo lo que Cristo es y lo que hizo? Amado, amada, valora todo lo que se te ha dado en Cristo Jesús, porque Él es el mayor tesoro que tú puedes recibir. Ni toda la fortuna del mundo, ni todos los bienes del mundo, ni todos los títulos del mundo se comparan con la grandeza y la majestad de la gracia que recibimos en Cristo. Hemos visto la verdadera ganancia que sobrepasa cualquier valor en esta vida y en la venidera. Ahora veremos la verdadera justicia, nuestro segundo punto, la verdadera justicia, versículo 9. Y Pablo comienza con este versículo diciendo, y ser hallado en él. Pablo dice que quiere ser hallado, que quiere ser encontrado en Cristo. Otra forma de decirlo, no quiero estar encontrándome conmigo mismo. No es en mí, porque en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, solo habita el pecado que mora en mí, como dice Romanos 7. Es mejor hallarme en Cristo y en su justicia, porque Él es nuestro abogado, porque Él es el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él es nuestro intercesor delante del Padre, y porque la razón es que Él es quien complace y apacigua la ira de Dios por nuestros pecados y nuestras obras injustas. Somos hallados en Él porque Él es justo, nosotros no. Somos hallados en Él porque en Él hay ganancia, nosotros no. Todo lo que hay en nosotros es podredumbre, es pérdida, es corrupción. Y luego dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. ¿Por qué lo menciona esto? Porque Él sopesa la justicia con relación a la ley de Dios. La única manera que tú puedes decir, soy justo, es a través de la ley de Dios. Y sabemos que la ley de Dios es espiritual, es santa. Pero hay un problema. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. También como dice Romanos 7. Y es que, amados, la ley es el conocimiento del pecado. La ley
muestra y expone tu pecado para decir, no eres justo. Romanos 3:20. Revela nuestra incapacidad para ser justos y obedientes. La ley sigue siendo santa, sigue siendo perfecta, pero expone la realidad de lo que hay en nuestro corazón. No tengo manera de ganar a Cristo por mi propia fuerza. No tengo manera de ganar el cielo por mis propios méritos. No tengo manera de ganarme el favor de Dios, del juez santo, del Dios 3 veces santo, porque Él me consume. El dictamen, la sentencia sobre mí, en el caso de su juicio contra mí, es muerte, condenación eterna. Es por eso que el apóstol Pablo ahí mismo dice en el versículo 9, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. ¿Qué quiere decir? No es a través de tu justicia que vas a ser alcanzado. Es a través de la justicia de Dios. Y cuando habla de la justicia de Dios se refiere a la gracia que tenemos en Cristo de declararnos justos cuando creemos en Él, cuando creemos en su obra, cuando creemos en que Él es nuestro sustituto, cuando confiamos en su sacrificio perfecto para perdón de todos nuestros pecados. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Versículo 23. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Es sobre la base de la fe. Es por la fe que tú y yo somos declarados justos, no con base a nuestras obras. Por eso es que el apóstol Pablo llega en ese punto de decir, todo lo que he hecho, todo lo que me he esforzado, en realidad es pérdida. No vale nada. No vale nada ante los ojos de Dios. Y lo que certifica que eso no vale nada es la ley de Dios. Lo único que pueda hacer, o más bien, lo único que me puede ayudar es tener otra justicia. La justicia que es por la fe, en la cual yo no he puesto nada excepto mis pecados. Dice aquí que es por base de la fe. Tú recordarás en Efesios 2:8 que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa? Que se nos dio tanta gracia, que no tenemos que hacer nada para ser confirmados como justos. ¿Por qué? Porque Dios nos regaló la fe en Cristo. Dios nos regaló la fe en la justicia de Cristo. Y por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, y más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué es importante que tú y yo como cristianos ahora recordemos la justicia que es por la fe? Porque tú dirás, bueno, eso fue en el momento de mi conversión. Pero amados, es algo que tú y yo tenemos que recordar todos los días, que somos justos en Cristo, no en nosotros. Porque gracias a la obediencia activa de Cristo, Él vivió la ley por nosotros que nosotros no podíamos vivir. Gracias a la justicia de Cristo, se nos ha dado una cuenta limpia y santa a cambio de nuestra cuenta inmunda de pecados.
Gracias a la justicia de Cristo y la santidad de Cristo. Eso lo hizo apto para ser cordero sin mancha, sin tacha, que quita el pecado del mundo. Gracias a la justicia de Cristo, aun cuando murió, Él lo resucitó de entre los muertos porque jamás cometió pecado. Acuérdate lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte, pero Él nunca cometió pecado. No había razón para que la muerte lo detuviera. Y es por eso que en Cristo Jesús tenemos la esperanza de la resurrección. Gracias al regalo de la justicia de Cristo es que nosotros somos declarados justos por la fe en su nombre y tenemos paz y reconciliación con Dios. Y eso desde antes de la fundación del mundo, a Dios le ha placido entregar a su Hijo para que seamos justificados. Eso es gracia. Amado, cuando tú te halles en ese punto en que el apóstol Pablo estaba meditando y pensando en todas estas gloriosas verdades, tienes mucho por lo cual agradecer. Tengo mucho por lo cual agradecer. Porque si fuera por mi propia fuerza, mis propios méritos y mi propia justicia, nunca alcanzaría la vida eterna. Nunca alcanzaría la vida eterna con Dios. Nunca alcanzaría la paz que tenemos con Dios y estaríamos lejos de Él en el infierno, en la condenación eterna. ¿Por qué crees que Pablo se goza? ¿Por qué crees que esta epístola es la carta del gozo? Porque Él se goza por todo lo que Cristo hizo en favor de nosotros. No tuvimos nada que ver. Amado, esto es algo que necesitamos reflexionar todos los días. Todos los días. Que tú y yo no hemos sido consumidos, sino que hemos recibido misericordia. Cuando tú vayas caminando en la calle y vayas a tu trabajo o estés yendo a la calle y quieres pasar por tu hijo en la escuela, o simplemente cuando estás en el transporte, recuerda, por la justicia de Cristo, por su favor, su sacrificio perfecto, estás ahí. Y es un digno momento para celebrar su misericordia, para celebrar su gracia, para celebrar el amor que Él te ha dado y tú digas, amo al Señor por su gracia, porque Él me amó primero. Entonces, ¿vives agradecido con Dios por este maravilloso regalo? Esa es la gran pregunta que necesitamos examinarnos. La exhortación es, valora la justicia que Cristo te ha revestido y vive justamente como Él es justo. Hemos visto la verdadera justicia, que es la que tenemos por la fe en Cristo Jesús. Ahora veremos nuestro tercer punto, el verdadero poder. El verdadero poder. Versículo 10 dice, y conocerle a Él. Es decir, cuando dice conocer, se refiere a de qué otras maneras puedo conocer y experimentar a Cristo en mi vida. ¿De qué otras maneras? Porque hay múltiples maneras que nosotros podemos experimentarlo y el apóstol Pablo lo dice ahí. Y es como sigue. El poder de su resurrección. Significa que Cristo me dará vida cuando yo estaba muertos en delitos y pecados. Dios en su misericordia nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar la sobreabundante riqueza de su gracia. Cuando tú y yo pensamos en el poder de su resurrección, pensamos y meditamos en el hecho de que Cristo me dio vida, me resucitó de esa muerte espiritual bajo la cual
Yo estaba condenado. Ahora tengo vida. En Cristo Jesús me ha resucitado espiritualmente. Luego dice, la participación en sus padecimientos. Esa es otra manera de experimentar a Cristo, de conocer a Cristo. Ahora, no significa que ahora Jesús, desde la diestra del Padre, está sufriendo literalmente. No, significa que el apóstol Pablo ahora participa de los sufrimientos de Cristo en el sentido de que sufre con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él lo entiende perfectamente, esta realidad. ¿Por qué? Porque tú recordarás en Hechos 9, el cual ya cité, que cuando Pablo se encontró con Cristo, él ¿a qué iba a Damasco? A perseguir a la iglesia. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús en su primer encuentro? ¿Por qué me persigues? Algo así como, si te metes con la iglesia, te metes conmigo. Y es curioso porque Pablo, el que era perseguidor, ahora es el perseguido. Y es que, amado, Pablo está unido con Cristo a tal punto que también es uno con su cuerpo, la iglesia. Y después de eso, el Señor prometió, que le mostraría a Pablo cuánto debía padecer por causa de su nombre. Eso lo puedes encontrar en Hechos 9, versículo 15 al 16. Entonces, con referencia a este asunto, esto nos enseña dos cosas. Número uno, que el cristiano verdadero está unido y en comunión con la iglesia. El que ama a Cristo, ama a su iglesia, por muy imperfecta que sea. No tienes manera de divorciarte de tu familia. No tienes manera de desligarte y desconocer a tu familia en la fe. Tú eres uno con ella. No hay ninguna manera. Y en segundo lugar, lo que nos enseña es que el verdadero cristiano sufre con sus hermanos en la fe. Se duele con sus hermanos en la fe. Llora con sus hermanos en la fe. Participa de sus aflicciones con sus hermanos en la fe. Se goza con los que se gozan. Lloran con los que lloran. Si tú y yo no manifestamos eso, tenemos un problema. O hemos malentendido lo que es nuestra relación con la iglesia y con Cristo, o realmente lo hemos entendido, pero no somos de Cristo y de su iglesia. Porque el verdadero cristiano va a padecer, va a sufrir. Acuérdate lo que dijo Cristo en Juan 16:13. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Es que Cristo no te promete librarte de todas las aflicciones. Lo que Cristo sí te promete es que ha vencido todo eso y vas a descansar en Él. La esperanza que tenemos en Él es que Cristo nos fortalece. Cristo es nuestra vida. Y debido a que Él es nuestra vida, es una vida que fortalece, una vida que sustenta, una vida que da esperanza, una vida que da gracia. Luego dice ahí en ese versículo, llegando a ser como Él en su muerte. ¿En qué sentido somos parecidos a Cristo en su muerte? Porque obviamente no se está refiriendo a que nosotros nos ofrecemos como una especie de expiación redentora. Solamente hay un sacrificio por todos los pecados. ¿En qué sentido somos parecidos, semejantes a Cristo en su muerte? Siendo crucificados. Siendo crucificados.
Tú recordarás lo que dice en Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Cristo Jesús han crucificado la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes que se describen en Gálatas 5. Han muerto a eso, ya que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro pecado sea reducido a nivel de impotencia y ya no seamos esclavos del pecado. Nos consideramos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y esa es otra evidencia de la vida que tenemos, esa relación que tenemos con Cristo Jesús y con su Espíritu. Después dice el apóstol Pablo, otra manera de conocerle a Él es que a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Otra traducción dice, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y estas palabras sirven como un punto de culminación para confirmar la esperanza de Pablo. El día que llegue la resurrección de los muertos, por fin va a ver cara a cara a su Señor y Salvador, a Cristo Jesús, como dice 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Porque el apóstol sabe que Jesucristo es la resurrección. Él es la vida. Y todo el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en Él, no morirá jamás. Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Amados, si el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos habita en nosotros, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Es por eso que Pablo puede declarar con toda convicción lo que dice en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como si Pablo dijera, porque para mí Cristo es mi razón en la vida, porque Él me sostiene con su poder de resurrección, me ha dado vida cuando era muerto espiritual, me ha dado poder para ser crucificado a mi carne con mis pasiones y deseos, me ha dado poder para soportar las tribulaciones y sufrimientos, y aun si me cortaran la cabeza por causa de Cristo, Él con su poder me levantará de entre los muertos. Amado, esto sí es verdadera ganancia. Esto es ganancia en Cristo. Esto es el verdadero poder de su gracia. Esto es lo que mantiene a Pablo motivado y gozoso en el Señor todo el tiempo. Amado, date cuenta. Cristo te ha amado, te dio de su justicia, te dio de su gracia, murió por ti, te ha resucitado espiritualmente, no solamente te ha resucitado espiritualmente, te da el poder y la gracia para poder sobrellevar esta vida difícil, dura, espinosa. Te da la capacidad para aguantar todo lo que sea, porque la gracia de Cristo opera en ti por su Espíritu. Te ha dado múltiples promesas de gracia. Te ha dado la presencia de su Espíritu Santo morando en ti. Y no conforme con eso te ha dado la promesa de que lo vas a ver algún día. En la resurrección de los muertos. Ya no tendremos este problema que nos consume con nuestra lucha contra el pecado. Ya seremos totalmente libres de eso. Y cuando estemos totalmente libres de eso, ahora sí, entremos al gozo eterno con nuestro Señor y Salvador. Ya nada nos va a impedir eso. Ya nada va a impedir esa felicidad. Esa vida eterna. Amado,
Muchos motivos tenía Pablo para estar gozoso, para estar feliz. Que vengan los problemas si quieren. Cristo está conmigo. Cristo está contigo. Él es nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. No hay nada que se le compare. Ya Pablo dio todos esos argumentos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más motivos quieres para amar a Cristo? Si Él lo ha dado todo y mucho más de lo que merecemos. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y extendiéndome todo lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús es la meta y el premio que se nos ha dado por gracia y al cual somos llamados. Qué bendición, hermanos. Qué gozo y qué alegría. Hermanos, es que de verdad no hay manera de describir esto. Cristo es nuestra vida y lo es todo. Entonces, ¿queremos conocer a Cristo cara a cara? ¿Vives confiado en esta esperanza por la resurrección de entre los muertos? ¿Vives confiado en el poder de resurrección que está operando en ti? Ojalá que así sea, amada familia. Y que esto nos lleve a crecer como iglesia. Que esto nos lleve a crecer como cristianos. Que esto nos lleve a crecer como discípulos. Y que esto nos lleve a crecer de fe en fe, confiando en todas sus promesas como seguidores suyos. Hemos visto que en Cristo Jesús hay verdadera ganancia, ya que Él mostró su amor al salvarnos de nuestros pecados y de la ira de Dios, ya que Él demostró que Él es el tesoro invaluable del cristiano, que en Cristo hay verdadera justicia y que todo el que cree en Él ha sido declarado justo por gracia, que en Cristo hay verdadero poder para darnos vida, sostener nuestra vida en medio de las aflicciones y dificultades, y nos dará vida eterna cuando no resucite y lo veamos cara a cara. Familia, anhelas ese momento. Ya desesperas porque Él venga. Si tú lo deseas esto, es que ya has entendido que ninguna otra cosa es más que Cristo. Amados, se nos ha dado demasiado amor, somos demasiado amados, demasiada bendición y demasiada gracia en Cristo. Por tanto, que nuestra convicción en fe y de corazón sean las mismas que el apóstol Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. No hay palabras para expresar lo mucho, lo infinito que has hecho por nosotros. Somos tan insignificantes, somos tan miserables, y sin embargo inclinaste tu mano y tu corazón para salvarnos. Gracias, Señor, porque antes te menospreciamos y tú aún así nos amaste de pura gracia y nos sigues amando de pura gracia y nos seguirás amando de pura gracia. Señor, te rogamos que a pesar de nuestros pecados y nuestras fallas en el tiempo presente, tú superes todo eso, Señor. Que nos ayudes a alcanzarte, a proseguir en esa carrera, a alcanzar ese supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que pongas cada vez más ese anhelo de verte, que desesperemos por verte, que nos consumas en tu amor, para que te amemos, Señor,
Perdona nuestros pecados, perdona nuestras negligencias, perdona nuestras necedades, perdona nuestra falta de amor hacia ti, Señor. Pero ahora te rogamos por tu Espíritu Santo que obres en nosotros para que seamos un pueblo consumido en el amor de Cristo. Que caminemos, Señor, convencidos de que tú eres la mayor ganancia que hemos obtenido por gracia. Danos de tu favor, Señor. Ayúdanos a caminar día a día contigo. Y ayúdanos, Señor, a caminar día a día contigo como iglesia, como tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos, a amarnos los unos a los otros de la misma manera que tú te diste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros, como tú lo has hecho con nosotros. Danos de tu gracia, Señor, en lo que llegue a ese día y que podamos llorar de alegría porque por fin te encontramos y por fin te conocemos. Gracias, Señor, por tanta bondad, tanto amor que nos merecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.